Hola amigos, soy Irving Quiroz y quiero enseñarte este nuevo producto, Livendo Masa Madre, quien revolucionará el pan en México, el cual le aportará a tus productos aroma, sabor y textura. Lleva tus recetas al siguiente nivel con Livendo. Disfruta esta receta con Livendo, la nueva masa madre para hornear en casa. Descúbrela. Necesito mencionarte que cuando utilices Livendo le aportará a tu pan sabor, aroma y textura. Sin embargo, no contiene agente leudante. Por lo tanto, en el uso de esta receta es importante utilizar polvo de hornear. Hola familia de Hogar y Pan, mi nombre es Irving Quiroz y hoy te voy a enseñar a preparar unas empanadas suculentas, hechas de masa hojaldre, rellenas de manzana al caramelo. Y los ingredientes para esta receta son los siguientes: harina, sal, Livendo, mantequilla y agua. Comenzaremos haciendo una masa de hojaldre. Básicamente vamos a poner nuestra harina aquí siempre en medio de la mesa de trabajo. Vamos a hacer un volcán. Vamos a colocar los polvos, en este caso harina y Livendo. Vamos a mezclarlos muy bien antes de incorporar el agua. De esta manera. Vamos a agregar en medio la mantequilla. La mantequilla de preferencia que esté a temperatura ambiente, no va a estar muy fría porque nos va a dificultar el amasado. Y vamos a agregarle el agua en unos 3 tiempos, de manera que se vaya integrando a la masa. Poco a poco voy a ir integrando esto. Esta masa no tengo que dejarla en punto de ventana porque no contiene levadura, entonces básicamente solamente necesitamos integrar bien los ingredientes. Entonces vamos a mezclarla, tampoco hay que amasarla tanto. Seguimos integrando todos los ingredientes de poco en poco. Queda un poco de harina, vamos a seguir trabajándola. Y vamos a agregar esto de agua al final. Esta masa, como lo comenté, está lista, ya está bien integrados todos los ingredientes. Quedan ahí unos pedacitos de mantequilla, solamente la vamos a trabajar así. Y yo voy a regresar para mostrarte cómo la voy a envolver en plástico y la vamos a mandar en reposo al refrigerador. Una vez que tenemos la masa bien amasadita, la voy a colocar aquí en papel film. Vamos a formar un cuadrado y la voy a tapar muy bien, de esta manera. Perfecto. La idea es que la masa no se nos reseque y vamos a dejarla en el refrigerador durante 30 minutos. Mientras yo regreso para mostrarte cómo vamos a trabajar la mantequilla para nuestro empaste. Como lo acabo de comentar, mientras que la masa se está reposando 30 minutos en refrigeración, vamos a preparar el empaste. ¿Qué es el empaste? El empaste es una parte de grasa que va a llevar la masa adentro y por medio de dobleces vamos a ir multiplicando las capas de masa y de grasa. Un dato importante es que por cada parte de masa yo voy a usar una tercera parte de grasa o de mantequilla. Es decir, mi masa original debe pesar unos 900 gramos. Yo tengo entonces 300 gramos de mantequilla, que de preferencia debe estar unos 30 minutos sacada del refri anteriormente, que no esté muy fría, pero aunque se mantenga firme. Entonces yo voy a colocar un pedazo de papel o un plástico y por medio de golpes le voy a ir rompiendo la estructura plástica que tiene por el refrigerador. Yo recomiendo hacerlo con un plástico o un papel para que no embarremos ni la mesa de trabajo ni el rodillo. Si la mantequilla estuviera recién salida del refrigerador, sería muy complicado, entonces este es el momento ideal. Vamos a seguirla trabajando para darle una forma de cuadrado perfecto. Está perfecto y cuando la mantequilla ya tiene, digamos, cierta suavidad que se marca con el dedo, yo voy a darle una forma de cuadrado con la ayuda de mi papel. Ahí se va a ver perfecto. Gracias a mi papel estoy haciendo el contorno y nada más hago que la masa o que la mantequilla se vaya a todo el cuadro que estoy haciendo. Así, perfecto.
Muy bien, y de esta manera ya tengo un cuadrado de mantequilla suave, que ahora está demasiado suave y la voy a dejar en el refrigerador otros 15 minutos. Entonces voy a regresar con la masa bien fría de 30 minutos y con la mantequilla también más firme, que habrá pasado otros 15 minutos. Lo importante es que tenga la misma consistencia, mi mantequilla y mi masa. Tenemos la masa perfectamente bien fría y tenemos nuestra mantequilla recién sacada del refrigerador, de manera que esté bien flexible, eso es bien importante. Si se pasó de tiempo, la mantequilla en el refri, al momento de estirarla se va a romper en islas. Entonces vamos a colocar aquí un poco de harina en la mesa de trabajo. Siempre es importante trabajar el hojaldre con harina. Y lo que voy a hacer es, vamos a hacer un rectángulo que sea el doble del tamaño de mi mantequilla. Es decir, ahí mi mantequilla tiene el mismo tamaño que mi masa. Ahora vamos a hacer al doble. Y ahorita les explico para qué. Ahí está. Ahí tiene el doble de tamaño. Está perfecta. Vamos a retirar la mantequilla del papel. Y aquí lo que voy a hacer es colocar justo en el centro mi mantequilla. Ahí está. Muy bien. La mantequilla está justo en el centro y es importante que no queden muchos pedazos de masa sueltos para que tenga mantequilla en todos lados. Esto va a ir hacia acá. Y esto va a ser hacia acá, de manera que la masa cubra por completo mi mantequilla. Y si la volteamos, está así. De esta manera, si hago yo aquí un corte, voy a tener una capa de masa, en medio mantequilla y arriba masa con la misma consistencia. Es momento de comenzar a estirar mi masa. Con un rodillo vamos a hacer esto. Y vamos a empezar a estirar la masa. Se extiende muy fácilmente gracias al reposo que le dimos. Y vamos a trabajar la masa a que nos quede de unos 8 milímetros de grosor. Lo importante de esto es que la mantequilla tenga la consistencia adecuada, de manera que la mantequilla se vaya estirando junto con la masa. De estar muy fría la mantequilla se va a quedar por ahí en cuadros. Vámonos, es importante trabajar esta masa ahora. Vamos a dividirla en 3 imaginariamente. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Voy a poner cualquiera de estos sobre el del medio. Y ahora este que queda sobre esto. De esta manera empiezo a multiplicar las capas. Eran 3 capas y ahora son 9 capas. Entonces voy otra vez a poner harina suficiente, de manera que no se nos vaya a pegar la masa. Y voy a volver a extender. Se estira siempre hacia la salida de aire. Esta es la salida de aire. Véanla. Esta es la salida de aire. Si yo extendiera hacia acá, lo más seguro es que aquí se me va a romper mi masa. Entonces siempre vamos a buscar la salida de aire y en ese sentido vamos a estirar la masa. Entonces aquí la pongo nuevamente así y empezamos a estirarla en este sentido. Aquí le puedo dar un poco hacia los lados de manera que no nos quede la masa tan larga. Y ahora vuelvo a buscar este sentido para extenderla. Ahí está. Puedo tratar de emparejar mi masa con el rodillo de esta manera para que nos queden parejas. Y cuando esté así mi masa ya lista, es momento de darle un siguiente doblez. Vamos a darle un segundo doblez de la misma manera. Esto va en medio y esto sobre esto. Siempre vamos a marcar con los dedos para saber cuántas vueltas lleva. Si alguien la quiere dar vueltas, no sabremos a simple vista si lleva 2 o 3 o 4 vueltas. Ahora esta masa, al darle vueltas, se pone un poquito estresada. Entonces es importante darle un reposo. Nuevamente vamos a envolver en plástico, vamos a dejarla en refrigeración durante 30 minutos y yo regreso para darle la tercera y la cuarta vuelta. Continuamos con el proceso de la masa de hojaldre. Ahí tiene los 2 dedos, que quiere decir que le dimos 2 dobleces. Hay que darle 30 minutos en el refrigerador como mínimo. Podemos dejarla 1 hora, 2 horas. Solamente que si va muy fría, las capas de mantequilla se pueden poner rígidas. Después al momento de estirar se van a romper. Entonces es recomendable, si la pasamos de 1 hora, sacarla del refri unos 15 minutos a que se tempere un poco. Entonces siempre hay que comprobar que la masa la podamos doblar. Vamos a darle el tercero y cuarto doblez. Ponemos suficiente harina en la mesa de trabajo, no demasiada.
un poco de harina por encima y nuevamente vamos a estirar en sentido de la salida de aire. Entonces, en este caso, la masa ya relajó. Nos damos cuenta que esta extensibilidad tan buena es la que nos aporta nuestro producto Olivendo. Muchas veces, si lo haces sin este producto, la masa tienes que trabajarla muy vigorosa, te puedes cansar, te puedes agitar cuando la haces, y con este producto nos damos cuenta que se estira muy fácilmente. Ahí está, se estiró la masa. Vamos a darle el tercer doblez de esta manera. Ahí está, perfecto. Y nuevamente vamos a darle el cuarto doblez. Ponemos harina de esta manera por abajo. Esto ayuda a que la masa se vaya acomodando sola, y en el sentido de la salida de aire empiezo a estirar nuevamente. También es posible estirarlo un poco hacia acá para que no tengamos masas tan largas. Entonces podemos darle un poquito solamente de esta manera y ya así la vamos a volver a estirar de manera que la deje con su cuarto doblez bien marcado. Recuerden, siempre después de cada 2 dobleces necesitará la masa un reposo nuevamente de 30 minutos en refrigeración. ¿Para qué? Para que la mantequilla se vuelva a poner sólida, pero lo más importante es para que la masa vuelva a relajarse. Si yo le intento dar una quinto doblez sin el reposo, lo más seguro es que la mantequilla se explote o que la masa esté demasiado rígida. Entonces siempre es con calma. Bien cuadrada mi masa de esta manera. Ahí está. Y vamos a darle 4 marcas y ahora sí vamos a ponerle plástico o un trapo húmedo y nuevamente al refrigerador durante 30 minutos. La masa de hojaldre ha reposado nuevamente 30 minutos en el refrigerador. Eso tiene 4 vueltas. Eso va a darle los 2 últimos dobleces más. Un poco de harina siempre por arriba y por abajo. No exagerar de harina, no queremos una masa muy empanizada que vamos a hacer que los panes no queden ligeros. Extendemos siempre hacia la salida de aire con un rodillo. Podemos abrirlo ligeramente para que no nos quede tan largo. Vamos a darle la vuelta en este caso. Tomo harina. Hacer masa hojaldre no es complicado. Se vuelve complicado cuando tenemos las condiciones necesarias. Una buena mantequilla, una temperatura suficientemente fría. En climas de más de 25 grados centígrados se puede complicar. Ahí yo recomiendo el uso de la margarina. Otro truco que yo siempre recomiendo es que empieces a hacer hojaldres con margarinas, que el punto de fusión es mucho más elevado. Después, cuando ya lo domines, hazlo con mitad mantequilla, mitad margarina, y una vez que te conviertas en un especialista, ya lo puedes hacer con mantequilla sin que te frustres. Entonces, poco a poco, ahí vamos a darle la vuelta quinta, vamos a estirar nuevamente. Esta masa está muy flojita. Estoy dando el último estirado ya nada más para darle el sexto doblez. ¿Qué pasa si yo le doy una séptimo doblez, un octavo doblez? Al contrario de lo que pensamos que podemos hacer la masa más ligera con más capas, ya internamente se están rompiendo las capas y no es buena idea. Entonces siempre hay que hacer un hojaldre a 6 vueltas, pero no más de 6 vueltas. Está la masa lista. Está perfecta. Vamos a darle su sexto doblez y esta masa la voy a dejar refrigerada por lo menos una hora y media antes de hacer cualquier pan. Una recomendación es que hagas tu hojaldre un día antes de hacer tus recetas. Mientras que la masa hojaldre está reposada, que tiene que estar una hora en refrigeración, vamos a preparar el relleno de manzana. Básicamente aquí tengo 4 manzanas cortadas en cubos sin piel. Vamos a colocar un poco de azúcar en un sartén bien caliente, un fuego medio alto, y vamos a estar moviendo hasta formar un caramelo. Cuando hacemos un caramelo, yo puedo agregar todo el azúcar de un solo golpe, ir mezclando, pero van a quedar piedritas de azúcar. Entonces, una manera que a mí me gusta mucho es hacer que este azúcar que yo puse se vaya haciendo bien líquida, y una vez que está bien líquida yo agregaré un poco más de azúcar, y de esa manera estaremos subiendo y bajando la temperatura del azúcar y hacer mucho caramelo sin que se nos queme. Ya tenemos un poco de humo y el caramelo ya está listo. Al momento de agregar un poquito más de azúcar, volvemos a dispersar este azúcar en el caramelo para no formar grumos.
y esperamos hasta que nos quede perfectamente bien líquido. Nuevamente, ya que tenemos el caramelo líquido, vamos a agregar la última parte del azúcar y seguimos mezclando. Muy bien, ya tenemos el caramelo perfectamente bien líquido y esto es importante. Si yo rego las manzanas que están frías en el caramelo, se van a hacer así como una palanqueta. Entonces yo lo que tendré que hacer es agregar un poco de manzana solamente para que se vaya calentando. La manzana va a ir sacando agua y después de que la manzana esté caliente agregaré un poco más de manzana y así hasta incorporar todas las manzanas de poco a poco. Entonces espero a que las primeras manzanas se calienten y que el caramelo siga líquido antes de agregar una siguiente cantidad de manzanas. Ahí está bien, agregamos un poco más de manzana. Ahora las manzanas ya están todas en el caramelo, vamos a irlas calentando y van a soltar agua. Vamos a estar cocinando hasta que las manzanas se pongan bien cafés y en ese momento le agregaré un poco de mantequilla que se disuelva y las manzanas estarán listas. Este relleno lo puedo utilizar para empanadas de manzana, la puedo usar para un strudel, lo puedo utilizar para cualquier postre. Una vez que las manzanas ya están secas del fondo, ya no soltaron más agua, vamos a agregarle un poquito de mantequilla, 30 gramitos de mantequilla. Esta mantequilla va a hacer que el relleno quede más sedoso, más brillante y le va a dar un mejor sabor. También le puedo poner un poco de canela, cardamomo, algún toque que yo quiera. Y una vez que la mantequilla esté bien fundida, sacamos las manzanas de este traste y vamos a ponerlas a enfriar. Necesito un relleno bien frío antes de hacer mis empanadas. Tenemos nuestra masa hojaldre que estuvo guardada en el refrigerador, por eso tiene plástico. Que esté una horita reposando es lo normal. ¿Qué pasa si yo guardo una masa de hojaldre menos tiempo en el refri? Primero que nada, no va a tener buena consistencia. Cuando yo la extienda se va a contraer porque la masa necesita reposar. Y lo más importante es que puede que las capas se pierdan. Entonces, por eso es importante tener una buena masa hojaldre bien reposada. Voy a usar un poquito de harina para extender mi masa. Voy a extenderla más o menos a medio centímetro de grosor hacia los dos lados, hacia un lado y después hacia este otro lado, de manera que vaya creciendo un rectángulo bien parejito. Siempre me fijo que no haya o que no le falte harina por abajo. Está perfecto ahí. En este caso voy a dejar mis masas un poquito más gruesas de lo normal. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces ya está ahí más o menos medio centímetro de grosor y voy a empezar a cortar. En este caso quiero mostrarles cómo voy a cortar mis empanadas. No necesitamos unos cortadores profesionales para hacer esto. Yo busqué un vaso, alguna cosa que pudiéramos usar y aquí encontré esta tapita. Y entonces con esta tapa voy a cortar círculos de masa, así hasta abajo, de manera que se obtengan los círculos. Vamos a hacer unas empanadas grandes, recuerden. Ustedes pueden hacerlas de un menor tamaño o también mucho más delgadas, pero yo estoy aquí tratando de hacer algunas empanadas que las vamos a hacer bastante grandes. Con la masa hojaldre restante yo puedo seguir haciendo más empanadas, es decir, lo único que tengo que hacer es volverla a doblar en este sentido. Nunca haremos una bola, siempre respetando las líneas horizontales de las capas, y ahí la puedo volver a estirar y voy a tener nuevamente nuestra masa lista para hacer empanadas. Voy a tomar dos de estas, a una le voy a poner un poco de harina por encima, así de esta manera, y vamos a extender de esta manera. Volteo y hago lo mismo. La harina que le puse en medio me va a servir para que no se nos peguen las masas. Ahí está. Voy a hacerlo nuevamente. Pongo una masa, le pongo harina, coloco la otra, le doy la vuelta y ahí vamos a extender de un lado hacia acá y aquí nuevamente del centro hacia afuera. Y tenemos
las masas listas para hacer empanadas grandes. Está perfecto, ya tengo mis discos de masa de empanadas. Vamos a colocar aquí en la mesa de trabajo un par de discos. Aquí tengo mi relleno que ya hicimos, que está perfectamente bien frío. No tiene tanto líquido. Si tiene mucho líquido, yo le podría poner una espolvoreada de maicena, que también va a ayudar a que atrape los líquidos. Entonces aquí lo que voy a hacer es, con una brocha y con agua, le voy a poner agua solamente a la mitad de la masa. Solamente ahí. No le pongo a todo el perímetro, porque si va agua con agua, va a quedar patinando. Necesito que una parte esté seca y la otra parte tenga su agua. Vamos a colocar el relleno por el medio. Suficiente relleno. Un poco más de relleno. Recuerden que son empanadas de buen tamaño. Ahí está, no más que eso. Vamos a colocar el relleno bien en medio. Me voy a limpiar los dedos ligeramente y ahora sí vamos a cerrar esto para acá. Esto va a quedar bien cerradito así. Después de unos minutos esto va a pegar porque es un pegamento de agua. Así está bien. Cerramos nuestras empanadas. Así está bien. Ahí se ve muy bien. Si se fijaron, dejé la masa un poquito más gruesa, como haciendo una boquita. Ahí está. Y aquí lo que voy a hacer es colocar, me voy a quedar haciendo más empanadas, y en cuando termine les voy a hacer con un tenedor o con un cuchillo unos 2 hoyitos para que la masa no infle. El relleno tiene humedad y esa humedad puede hacer una bolsa que puede hacer que la empanada quede dispareja. Entonces vamos a hacerle 2 hoyitos, vamos a pintar primero con huevo, vamos a ponerle en este caso azúcar y luego 2 hoyitos. Yo regreso para mostrarte el método completo. En este caso tenemos nuestras empanadas listas en charola, ya están cerraditas. Vamos a pintar con brillo de huevo. Les comenté que hay que pincharlas con un palillo, con la punta de un cuchillo, pero el pinchado se tiene que hacer justo después de pintar. Si yo pincho y luego pinto, con la pintura de huevo voy a tapar los hoyitos. Entonces básicamente con brillo de huevo vamos a ponerle suficiente brillo aquí sobre los panes. Siempre el hojaldre se va a ver muy bien con un brillo de huevo. Si no quiero que se vea tan amarillo, puedo mezclar huevo con un poco de agua y va a disminuir mejor el color. A mí me gusta que se vea bien amarillo, entonces, o inclusive quien le gusta más amarillo podría ponerle 2 yemas de huevo o un huevo más 2 yemas. Ahí está, perfectamente bien. Ya tenemos bien pintada nuestra empanadita. Y ahora sí, vamos a ponerle primero azúcar. Aquí tengo azúcar. Una buena cantidad de azúcar para que nos dé una consistencia como rugosona. Va a tener una textura muy rica. Con eso de azúcar se van a ver muy bien, muy bonitas. Y ahora sí, vamos a pinchar con un cuchillo solamente 2 hoyitos antes de meterse al horno. 160 grados, unos 30-35 minutos hasta que la empanada esté perfectamente bien crujiente. Y las empanadas de manzana quedaron espectaculares. Y recuerda que lo más importante es aprender a hacer la masa de hojaldre. Después, con la experiencia, tú puedes hacer tus creaciones propias. Imagínate una empanada de arroz con leche, o esta de manzana, o alguna con el revoltijo que te quedó de la Navidad. Compártenos tus creaciones en nuestras redes sociales y recuerda visitar livendo.mx para ver más recetas como esta. Descubre Livendo, la nueva masa madre para hornear en casa, disponible en tiendas de autoservicios.